todos, en esta ocasión estamos en Ifeca, en Jerez de la Frontera, para conocer el primer Salón de Arte Cofrade que se celebró el último fin de semana de noviembre. ¿Y qué podemos encontrar en un Salón de Arte Cofrade? Pues por ejemplo, a artesanos que se dedica a este sector y que nos enseña su trabajo en los diferentes stands que hubieron, dedicados al bordado, a la talla, el incienso, la cera. En total hubieron 30 empresas en esta primera edición. Es una buena forma para conocer de primera mano todo el esfuerzo que hay detrás de estos diferentes oficios para que sigan adelante, que recuerdo que si no fuera por el sector cofrade, hoy en día ya estaría desaparecido. Por ejemplo, pues yo me quedaba embobada viendo cómo un trozo de cera se convertía en una flor. Y si allí no daban abasto para satisfacer a la gente que viniera y quería una flor de cera de recuerdo, imaginaros en plena Semana Santa, con todas las hermandades que salen en las diferentes localidades de toda España, pues satisfacer la demanda, ¿no? Algo que hay que reconocerlo, que todo se hace a mano. Sin embargo, las nuevas tecnologías también se están haciendo un hueco en el sector. Por ejemplo, nos encontramos con una empresa que se dedicaba a dorar piezas y que en vez de utilizar las famosas láminas de pan de oro para dorar, en este caso ellos utilizaban una mezcla que lo metía dentro de una pistola y rociaba la pieza con esta mezcla. El motivo de esta mezcla es que era muy innovadora, no solamente porque es más fácil que el aplicar el pan de oro uno a uno, sino que también, por lo visto, esta mezcla podía resistir el agua. Una pieza que ha recibido el trato del dorado a través del pan de oro, explico para aquellos que no lo saben, cuando se moja no se puede tocar porque te puede llevar el dorado con el dedo. Sin embargo, con esta técnica el dorado todavía se mantiene en la pieza. De hecho, esta empresa mostraba pues un candelabro que estaba dorado por ello con esta técnica dentro de una pecera con agua. Aviso, la próxima Semana Santa cae por mi cumpleaños y por esa fecha siempre llueve, así que no estaría de mal comprobar pues la utilidad y la eficacia de este nuevo producto. También habían cofradías que exponían sus enseres. Por desgracia, el número de estas era muy pocas, solamente hubieron 4. Así que los asistentes pues estábamos muy agradecidos de poder disfrutar muy de cerca su patrimonio, cosa que no se puede hacer a la calle debido pues a la cantidad de gente, a la lejanía o a lo mejor a la falta de tiempo para poder apreciarlo todo en condiciones. La música también estuvo presente en el Salón Cofrade. Un total de 14 formaciones musicales participaron, viniendo desde la provincia de Cádiz en general, de Sevilla y desde Jaén. Fue un gran programa musical porque hubo conciertos, por decirlo de alguna forma, durante gran parte de la jornada del sábado y toda la jornada del domingo. Para los amantes de este tipo de música fue la verdad la mejor parte del programa de este Salón Cofrade. ¿Y cuál es el fin de este evento? Pues la de dar a conocer tanto el patrimonio cofrade como dar la oportunidad a los diferentes artesanos para que publiciten su negocio y se den a conocer. Es decir, es una forma de que haya contacto entre las hermandades y los distintos gremios que trabajan gracias a las cofradías. Sin embargo, tengo que reconocer que este evento ha sido pequeño o no ha cumplido mis expectativas para lo importante que es el sector cofrade en la zona,
viendo lo que había en Ifeca, pues nos parece que cuando hay una procesión en la calle, y no solamente me refiero a Semana Santa, sino también cuando hay una hermandad de gloria, cuando hay un traslado o una extraordinaria, cuando hay todas estas cosas, parece que no hay nadie que va a verlo, cuando es todo lo contrario, que las calles se llenan de gente y la ciudad cobra vida, porque aquí gusta mucho una procesión. Entiendo que esto puede ser porque ha habido muy poca publicidad, ¿verdad? Algunos carteles que se ha colocado en la última semana y los programas cofrades de Jerez pues le han dado un poquito de publicidad también durante la misma semana. Antes no se ha dado conocimiento de este evento. Así que tiene aspectos que se puede mejorar. Por ejemplo, aumentar el número de empresas participantes. Había muchas de Sevilla, que me alegro que hayan venido, que si hay una segunda edición que venga también. Pero aquí en la provincia también hay muchos talleres escondidos y apenas había, ellos saben falta. Y creo que es una buena forma que tienen ellos una oportunidad para darse a conocer, que todo el mundo conozca su trabajo, porque al fin y al cabo este evento, el del Salón Cofrade, se ha dedicado sobre todo para hacer negocio. O como he dicho antes, había muy pocas hermandades y ellas también deberían aprovechar la oportunidad para darse a conocer y hacer hermandad, no solamente mostrando su patrimonio, sus enseres, sino también la labor social que hacen, que es mucha. Así de esta manera la gente la pueden conocer un poquito más y quién sabe, puede también conseguir que una persona se haga hermano de su cofradía, porque no es lo mismo escuchar la retahíla de que las hermandades hacen labor social que ver exactamente cuál es el trabajo que hacen cada una a lo largo del año. Vale que tienen que dejar sus enseres allí en Ifeca un par de días, pero precisamente Ifeca tiene su propia empresa seguridad, o yo he visto exposiciones cofrades en otros lugares que han durado más y no ha pasado nada, así que no pueden poner las hermandades la pega de que puede perder algún enser por exponerlo. Y como el Salón Cofrade sirve para darse a conocer, estaría bien que participara hermandades no solamente de Jerez, sino de la diócesis, por lo menos, que participara de la provincia en general. Cuando hay otro tipo de evento que se celebra en Ifeca, mínimo viene gente de toda la provincia. Pues, ¿por qué no se puede hacer lo mismo aquí? También pondría como sugerencia un programa de actividades alternativas, como por ejemplo conferencias pues, sobre la historia de hermandades, sobre los objetos de la liturgia que se utiliza en una procesión, talleres demostrativos, o si una hermandad ha mandado restaurar una imagen o un bordado, estaría bien que la empresa que se ha encargado de ello fuera y explicara paso a paso pues el proceso que ha realizado para ese trabajo de restauración. También pondría proyecciones sobre las diferentes Semanas Santas que puedes vivir si vienes a la provincia por esta fecha. Todo para dar a conocer a una fiesta que mueve masas. Lo mismo que he dicho cosa que se puede mejorar, pues también le doy mi enhorabuena a la organización por el buen programa de bandas que hubo, tanto por la calidad como por la cantidad de las mismas. Bueno, esto ha sido la primera toma de contacto para ver cómo ha salido el evento. Espero que haya más y mejor. Y con esto pues ya me despido de vosotros, esperando que les haya gustado este vídeo y que estéis pendientes al contenido del canal. Bye.